Estamos de vuelta en Emprender es Clave, 11:13 de la mañana. Ya estamos en el estudio con Alejandra Garcés. Ella es directora de la Fundación BHP y con ella vamos a conversar acerca del programa Efecto Colectivo. Este programa que premia a 8 proyectos que impulsarán la innovación educativa del país. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Súper contenta de poder tener este espacio para contarles sobre Efecto Colectivo. Eso, lo primero, yo te estaba preguntando si en el fondo BHP tiene, Fundación BHP tiene en el fondo como distintas sedes en distintas partes del mundo y en Chile está adecuada a la realidad de nuestro país. Cuéntanos un poquito qué es Efecto Colectivo, en qué consiste el programa. Efecto Colectivo, como su nombre lo dice, pretende juntar distintas organizaciones, distintos proyectos, distintas iniciativas para mejorar la calidad de la educación en Chile con foco en las habilidades del siglo XXI. Ya. Como tú sabes, el mercado del trabajo principalmente está evolucionando un montón estos últimos tiempos y se han detectado que las habilidades y las capacidades que se van a necesitar para los trabajos desde hoy y el futuro son distintas a las que venimos aprendiendo, digamos, en el colegio, en las escuelas desde hace 100 años. Claro. Entonces, es súper importante que los chiquillos, los estudiantes tengan estos conocimientos y estas habilidades que los preparen para desarrollar su potencial en el siglo XXI. Hablamos de habilidades digitales, por ejemplo, pensamiento computacional, que no es aprender a usar el computador, sino aprender a pensar con esta lógica. Exacto. Habilidades socioemocionales, como trabajar en equipo, como ser colaborativo, resiliente. Se incluye también ese aspecto más blando. Es un súper aspecto de las habilidades del siglo XXI que está identificado en un montón de papers y de estudios porque finalmente el conocimiento lo podemos adquirir por computador y aprender. No es el tema de conocimientos como lo fue hasta ahora, sino que tiene que ver con tus habilidades de adaptarte, de ser capaz de buscar lo que necesitas, claro, para esa función. Alejandra, etcétera. Y en ese sentido, yo siempre me he cuestionado, porque claro, las nuevas generaciones necesitan tener estas nuevas herramientas y adaptarse a una realidad distinta. Pero quienes entregan esas herramientas son los adultos, por lo tanto a ellos también hay que capacitarlos. ¿Cómo funciona eso? Bueno, le diste súper al clavo al problema, porque efectivamente lo que ha pasado es que todas estas habilidades y los cambios del sistema, digamos, han pasado mucho más rápido que la actualización del mismo sistema educativo, pasando por la preparación de los docentes. Claro. Entonces, en este minuto, las carreras de pedagogía docente no incluyen esas habilidades en muy poco o casi nada. Claro, en el currículum de las universidades no están incluidos. En el currículum de las universidades. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No solamente nosotros, sino el sector privado en general y también, por supuesto, el Ministerio de Educación, a través del Centro de Innovación, a través de la actualización del currículum, es hacer cursos para capacitar a los docentes. Perfecto. Claro, fundamental. Entonces, generalmente todos los proyectos, y tenemos otro proyecto también que se llama IDEO Digital, el corazón está en preparar a los docentes con estas capacidades del siglo XXI. Claro, lo que pasa es que muchas veces en esta realidad tecnológica donde los avances han sido vertiginosos, muchas veces los niños y los jóvenes saben mucho más que nosotros los adultos. Entonces es difícil, ya como que te cambió el paradigma también del profesor que se planta delante de los alumnos, en el fondo, delante de los alumnos a enseñar. Mira que esta es una súper bonita conversación, porque también el paradigma de la educación y del aprendizaje y de la enseñanza está transformándose. Sí, claro. Entonces el profesor pasa de esta jerarquía y también lo libera de esa jerarquía de ser el dueño del conocimiento para convertirse en un facilitador. Claro. Que se integra en ese proceso de aprendizaje. ¿Qué implica eso, ser un facilitador? Ser un facilitador significa, por ejemplo, que yo tengo los mecanismos y tengo la información y tengo las herramientas para que tú puedas acceder, digamos, a ese conocimiento de la manera que te sea a ti más fluida, que te sea más, que se integre mejor a tus capacidades. Por ejemplo,
todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, por ejemplo, que incluye tutores especiales para los ritmos de los distintos aprendizajes, porque todos aprendemos de maneras distintas. Obvio. O sea, es como una especie como de buscar tu forma de hacer aprender. Las preguntas correctas, por ejemplo, eso es lo que hace un facilitador. Por ejemplo, el tema de las evaluaciones fue un tema de debate tremendo cuando salió la inteligencia artificial, que van a copiar, O que la creatividad. Claro. Oye, Alejandra, y también hay un desafío ahí grande, como dices tú aquí, en efecto colectivo, los niños, jóvenes y niñas, especialmente los que están en el sistema educativo público, sabemos que están con un hándicap en contra, o sea, parten con un hándicap en contra con sus habilidades, con su conocimiento y con varias herramientas. ¿Cómo han sido las versiones anteriores? ¿Cómo han funcionado? ¿Cuáles han sido los resultados en versiones anteriores de este programa? Bueno, este proyecto lo lanzamos en diciembre, es un proyecto la primera nuevo, versión. Sí, y también por eso agradezco la invitación a su programa, porque es un proyecto único e innovador desde su concepto, porque el proyecto plantea que todos los proyectos, no es un fondo solamente que va a entregar, digamos, la plata para que los proyectos sigan haciendo lo que estaban haciendo. Hay acompañamiento también. Sino que nos vamos a juntar todos y vamos a crear objetivos de impacto, que se llaman colectivo, que, digamos, muevan la aguja del sistema, y para eso vamos a trabajar todos juntos, efecto colectivo, que Fundación Reimagina, ahí es la organización que lidera todo este proyecto, va a trabajar con los proyectos juntos, digamos, estos 7, 8 proyectos ahora, que después van a ser otros más. ¿Por cuánto tiempo van trabajando juntos? 3 años, 4 años. Muchísimo. Sí, el proyecto dura 6 años. Nosotros trabajamos con proyectos a mediano y largo plazo, porque entendemos un cambio del sistema en promedio toma 20 años. Claro. Nada cambia de fondo en menos de 20 años. Claro. Entonces nosotros como que nos unimos a un cambio que ya viene, digamos. Claro, y otra cosa que también hemos hablado en varias oportunidades es que en los últimos 200 años o en la historia de la humanidad hemos cambiado un montón de cosas, pero la forma de hacer educación, con la sala de clase como está dispuesta, cómo se enseña, cómo el alumno aprende, no ha cambiado nada. O sea, podemos ver fotos, archivos de la Edad Media donde los alumnos estaban dispuestos y estaban sentados en una sala de clases con un pizarrón, y actualmente sigue siendo así. Bueno, la educación, el modelo de educación responde a la revolución industrial. Está creado y fue muy exitoso durante más de 100 años, donde los trabajos se ejecutaban de forma lineal, primero una tarea, después otra tarea, hasta tener un producto. Ahora podemos ver, si lo que queremos ver como una forma lineal, ahora lo podemos ver como una forma circular, donde no hay como un principio y un fin determinado, sino que te adaptas, digamos, al proyecto que es ese trabajo. El aprender a aprender. En la sociedad del conocimiento todo es más orgánico, digamos, y tú tomas los conocimientos que necesitas para una tarea determinada, que vas a ejecutar en un plazo determinado, y después te vas a mover. Por ejemplo, no sé, un gamer puede trabajar en minería, o no sé, un diseñador de vestuario. Todo más híbrido en general. No, y además, conocimientos transversales que se aprenden y se mueven. Por eso tus habilidades personales son muy fundamentales. Viste que ayer comentamos una nota que salió en un medio, que ahora en las búsquedas de talento y capacidad se está evaluando las capacidades gamer de los postulantes. Sí. Bueno, yo les puedo contar desde el mundo de la minería una cosa que nos contaron los centros de operaciones, digamos, que se van a manejar integradamente desde un punto y no desde las minas, van a ser manejadas por control robótica. Por robótica. Entonces, las habilidades que tengas, por ejemplo, en el sentido del diseño espacial, de mover la palanquita, como los que juegan, van a ser quizás tan esenciales como los conocimientos técnicos. Claro, o sea, por eso te digo que ¿Qué otra variedad ves en el futuro en el ámbito educacional? Así como se incorpora esto, los gamers, ¿tú sientes que...? Porque acordémonos que hace un tiempo filosofía estuvo como... está fuera del plan del ministerio. Sí. O sea, ¿para dónde está yendo? ¿Para dónde va la cosa?
Mira, esto una yo tecnologización soy historiadora, histérica. así que estoy fuera de también de como los currículos de las mallas, pero pienso y creo también, y como estábamos hablando, este nuevo modelo del profesor como facilitador, que es aquel también que hace las preguntas correctas, ¿no? Que más bien que tener la información, busca hacer las preguntas correctas. Y entonces en ese ámbito, todo este mundo de la conversación, de la reflexión, vuelve a tener un protagonismo súper interesante, porque es un mundo que va cambiando y donde hay muchos desafíos. Nosotros pasamos por una pandemia, que el cambio climático, que después va a llover. Y en general entonces, se está potenciando mucho más la reflexión que la memoria, que memorizar. Sí, porque ya tenemos todo esto, tenemos los aparatos, tenemos las herramientas ya están. El conocimiento duro tú lo puedes encontrar. Exacto. Lo que la persona tiene que proponer es dar un paso más allá. Claro, cómo integrarlo, cómo conectarlo, y eso, las capacidades, digamos, de la reflexión, de comparar, también de trabajar en equipo. Claro. Si nosotros estamos trabajando en un problema, tenemos que ser capaces y también tiene que haber un cambio de forma de los profesores. Los profesores ya no es el el profesor ya no es la persona que entrega el conocimiento, que enseña y el alumno le tiene que responder a través de una prueba. O sea, el profesor también ahora ya pasó a ser un ente que está en constante cambio, en constante aprendizaje y en constante búsqueda de nuevas herramientas. Es que yo creo que hoy, como es un poco, también creo lo del facilitador, el profesor no es únicamente el que pasa la materia. Claro, no es jerárquico ya. Sino que genera potencia esta reflexión, esta nueva mirada de los estudiantes. O sea, que tiene que ser un tipo que abra las mentes. Más que propicie la reflexión. Que vuelva el profesor Keating de la Sociedad de los Poetas Muertos. Una cosa así. En esa misma línea, respondiendo a tu pregunta, una de las otras líneas que se están escuchando mucho y se van a trabajar es el concepto de aprendizaje continuo. Claro. Nosotros todos tenemos que... Ad eternum. Siempre tenemos que estar activos. O sea, abiertos y los profesores también, y los estudiantes también, y nosotros nuestras pegas. El aprendizaje a lo largo de la vida es una variable que va a estar pero totalmente sobre la mesa en estos días. Después de este periodo que son 4 años... 4 años con los proyectos, ahí, pero ¿cuál es la meta? Son 6 años. Ya, 6 años. Ahí, ¿cuál es el logro? ¿Cuál es el check que lograrían como meta? Nosotros lo que pensamos primero es poder priorizar estos temas en el modelo de educación, de la educación pública, porque lamentablemente, como todos sabemos, la educación pública va mucho más atrás que la educación una brecha enorme. Privada. Entonces, lo que estábamos hablando de tener pensamiento computacional, todo eso ya está súper integrado en los colegios privados, pero en la educación pública no. Entonces, estamos trabajando con el Ministerio de Educación para poder integrar esas habilidades, esas digamos, priorizar que esos conocimientos, no quiero decir conocimiento, voy a decir habilidades, estén integrados en las mallas curriculares a partir de los cambios que se van a hacer el 2026, porque el 2026... Eso mover un Titanic. Sí, el 2026 de hecho se está trabajando en la actualización del Currículum Nacional de Educación. Ya. Entonces va a haber un movimiento y ya está integrado y ya hay mesas de trabajo para integrar inteligencia artificial, habilidades digitales, lo que estábamos hablando, la colaboración, los nuevos roles, el tema socioemocional. De hecho, uno de los proyectos ganadores es Teatro en la Educación, que es una manera de... ¿Hacerlo asignatura? Movilizar, digamos, el concepto de que es importante que tú sepas manejar tus emociones, poder hablarlas, poder representarlas. Habilidades comunicacionales también. Comunicacionales. Yo siempre he sentido que en periodismo debería haber ido ramos de teatro. Pero exacto, todo el rato. Incluso en el colegio, si uno no le enseñan cómo hablar en público ni nada de eso, que es fundamental para poder desenvolver. De todas maneras. Alejandra Garcés, directora de Fundación BHP, para conversar acerca de este programa Efecto Colectivo. Muchas gracias por habernos acompañado y bueno, mucho éxito, porque definitivamente se necesita mucho impulso público-privado. Impulso público-privado para poder hacer cambios también. Yo quisiera decir que esto también es tomar la posta junto a muchas organizaciones del mundo privado
que están trabajando hace muchos años también por la educación pública de Chile, así que no es ponerse la polera uno o el otro, sino que estamos todos colaborando, sí, claro, es un y tema remando para este mismo lado, porque la educación pública es un desafío para todos nosotros. De todas maneras. Muchísimas gracias, Alejandra Garcés, directora del programa de Chile, Efectos Colectivos. Vamos a ir a la pausa, pero antes... Hacer ejercicio al aire libre y disfrutar de momentos únicos entre árboles, senderos y áreas verdes. Reconectarte con la naturaleza y recargar energía son los panoramas perfectos para mayo en el Parque Metropolitano de Santiago. Parque Met te invita a disfrutar con tus amigos y familia el pulmón verde de la capital. Para más información, visita las redes sociales @parquemetminbu. En Fructo transformamos la fruta en la mejor agua saborizada. Somos la elección perfecta para tu empresa que apuesta por la hidratación natural y el bienestar. Sabor y salud en cada gota con vitaminas antioxidantes y sin azúcar añadido. #QueRicoFructo. Si quieres tener una máquina de agua saborizada, contáctanos en www.fructo.cl o llámanos al +56 97386 4430. Vamos a una pausa. Aquí en Emprender es Clave 11:28. Ya volvemos.